Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo conversatorio que se realiza en el marco del ciclo de formación de posgrado 1, la enseñanza en entornos combinados, presencial y virtual, distintas estrategias para promover aprendizajes en la universidad. En esta oportunidad nos van a presentar a la conferencista del día de la fecha, las profesoras Gabriela Siñanes y Beatriz Aciar Díaz. Gracias, Nancy, muchas gracias. Buenas tardes, colegas. Es un gusto presentar a Gisela en esta oportunidad. Gisela Schwarzman, espero haber dicho bien, magíster en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia de la UNED de España. Ella es también licenciada en Ciencias de la Educación, egresada de la UBA. Es coordinadora de docencia universitaria y directora de la especialización en docencia universitaria del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es coordinadora pedagógica de Penn Flaxo, donde dirige el posgrado en Educación y Tecnologías. Es formadora de docentes universitarios desde hace más de 15 años. Es consultora en tecnologías y educación para organismos nacionales e internacionales. Investiga en didáctica, formación docente y sobre la inclusión de tecnologías en educación. Un gusto, Gisela, que estés con nosotros y poder compartir este espacio de encuentro, de diálogo, de intercambio de experiencia y bueno, estar compartiendo con vos también toda tu trayectoria en relación a la inclusión de las tecnologías en educación. A los colegas les comentamos la modalidad de trabajo. Gisela va a realizar una presentación y bueno, junto a la profesora Beatriz Aciar vamos a atender sus consultas, sus inquietudes, sus ideas a través del chat, que luego se lo comunicaremos a Gisela. Así que bueno, Gisela, bienvenida y te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Acá ya buenas noches, no sé cómo estará por Salta, en Buenos Aires ya está oscuro. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Como recién comentaba con las colegas, es un placer, de verdad, para mí estar acá, poder compartir, pensar en conjunto. Gracias, Nancy Cardoso, por la invitación, en tu nombre a toda la Universidad Nacional de Salta. Gracias, Gabriela y Beatriz, por acompañarme en esta actividad. Les voy a pedir si comparten el PowerPoint que preparé. Es muy sencillito y tiene tan solo unas ideas para organizar un poco la conversación. Me interesa, a partir de la invitación, poder pensar de qué estamos hablando hoy en día, que ya es como parte de nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? La educación híbrida, los modelos híbridos y ahora la enseñanza híbrida. Bueno, en las universidades todavía de a poco, ¿no? Porque la autorización para la presencialidad todavía está ahí a medio camino. La Secretaría de Políticas Universitarias está viendo qué actividades se habilitan o no en la presencialidad, pero es la realidad que tenemos por delante para este año. Así que básicamente lo que me propongo es traer algunas dudas, algunas preguntas, pocas certezas. Espero que las que traigo les sean útiles para pensarlas, cuestionarlas, las podemos discutir, porque la verdad es que nadie tiene muy claro qué es lo mejor en el contexto que estamos viviendo. Gaby, te pido si pasás la primera diapositiva. En principio, lo que más me interesa es poner en conversación qué es esto de enseñar y aprender hoy en nuestras universidades en el 2021 en este contexto de altísima incertidumbre, ¿sí? Sabemos que lo que nos espera es el cambio permanente. Hoy mismo cuando conversé con Gabriela y con Nancy hace unas cuantas semanas respecto de este encuentro, la situación de nuestro país era una y hoy es completamente otra, con otras medidas, con otras restricciones, con otras condiciones de vida que si bien varían en las regiones, ustedes saben que en el área metropolitana estamos especialmente afectados por esto, pero
todos estamos viviendo en un contexto de alto cambio, cambio permanente, ¿no? El cambio pasó a ser la norma que rige nuestra vida cotidiana. Me refiero a los grandes cambios. Vamos a trabajar, no vamos a trabajar, viajamos, no viajamos, nos encontramos o no nos encontramos. En algunos sentidos, algunos y algunas consideran que esto podría ser una oportunidad en tanto donde antes teníamos modos habituales de hacer, esta incertidumbre lo que nos trae es preguntas, ¿sí? Porque no tenemos tan claro lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Entonces, de alguna manera esta situación nos devolvió la mirada sobre las maneras en que enseñamos, en que evaluamos, en las condiciones en las que estudian nuestros estudiantes desde sus casas o cuando vienen a la universidad. Así que yo creo que son bienvenidas las preguntas que podamos hacernos. Cuando hablamos de la educación híbrida como meta 2021, me refiero a que ya sabemos que la educación presencial como tal, como la conocemos, no es parte del horizonte cercano. Y creo que tampoco va a ser un horizonte de posibilidad durante el transcurso de todo el año. Entonces se está hablando de educación híbrida como esa combinación entre un poco vamos a las aulas, un poco aprovechamos las condiciones de la conectividad de Internet, algunas instituciones exploran otras alternativas, y en ese sentido la hibridez pareciera ser que es la meta o la regla o nuestras condiciones para enseñar y aprender en las universidades. Como suelen hacer muchas personas cuando quieren delimitar un tema, me fui a la RAE, pero simplemente para tener como una mirada de qué se habla cuando se habla de hibridez, porque no es muy claro cuándo aparece el término hibridez para referirse a esto que nos está ocurriendo. Y se dice, ahí en la red decía, dicho de una cosa que es producto de elementos de distinta naturaleza. Bueno, la cosa acá es la educación, en nuestro caso la educación universitaria, y los elementos de distinta naturaleza que tomamos serían inicialmente la educación presencial, la educación virtual, la educación remota. Ahora voy a tratar de clarificar un poco esos términos para poder llegar a este elemento que es la educación híbrida, pero necesitamos sí o sí pensar de qué fuentes o de qué elementos se está nutriendo. Entonces ahora sí, Gaby, te pido si pasás a la próxima. La educación presencial es lo que conocemos, ¿sí? Ya me dirán ustedes en un rato, pero es lo establecido. La manera en que las universidades desde su creación funcionaron con ciertas tradiciones y rutinas, destinadas inicialmente a las élites y después, por suerte, por lo menos desde mi mirada, o no sé si es suerte o es fruto del trabajo y las condiciones sociales y políticas, con procesos de democratización crecientes y nuevos grupos sociales que han podido arribar a la universidad. Sin embargo, hay ciertas condiciones que se han mantenido, ¿sí? La coincidencia en tiempo y espacio ha sido siempre la norma. Un o una docente con un grupo de estudiantes, ¿sí? Generalmente con un docente hablando y los estudiantes tomando nota, o ustedes sabrán que parte de la vida en las aulas actuales es proyectando un PowerPoint y los estudiantes sacando fotos al PowerPoint o pidiendo si, profe, me pasa la clase. Por lo menos eso lo he visto yo, ya me dirán ustedes. Para algunos, más allá de la pandemia, esta no es la situación ideal o la más apropiada para el aprendizaje. También hay quienes dicen que no es la más ecológica por los traslados y por los consumos, o que no es la más económica, por todo lo que implica en términos de movilidad física de las personas. Yo creo que son otras las cuestiones en realidad que a mí me interesaría poder pensar, que tienen más que ver con qué pasa con ese encuentro en el que estamos todos al mismo tiempo y en un mismo lugar, pero me guardo estas reflexiones para dentro de un ratito. Pasamos la siguiente. Y aparece la idea de la educación en línea, hay quienes hablan de educación virtual, ¿sí? Hay múltiples denominaciones, pero algo que hasta hace unos años era novedoso, sabemos que llegó para quedarse. El país en el año 99, a partir de la creación de la Universidad Virtual de Quilmes,
toma con fuerza el desarrollo de la modalidad virtual, apoyada en sus antecedentes de una larga tradición también en el país, como lo fue la educación a distancia, que tuvo en la Red Universitaria de Educación a Distancia, una red que nos permitía a todas las universidades nacionales poder pensar colectivamente. Pero claramente hay un quiebre con el desarrollo de Internet y con las posibilidades, aunque no todo lo que es en línea o virtual es exactamente igual. Sí sabemos que, sosteniendo la tradición de la educación a distancia, esta modalidad permite una mayor democratización de acceso por distancia o por disponibilidad de tiempo, ¿sí? Por mayor flexibilidad en el uso del tiempo, no por otras cuestiones como son la brecha digital, las posibilidades de acceso tecnológico a dispositivos y a conectividad. ¿Sí? Eso lo tenemos, creo que estamos todos de acuerdo en que se democratiza en ciertos sentidos y en otros todavía tenemos deudas como sociedad. Parte de las características de esta educación es que no tiene o no tenía o no era pensada en coincidencia temporal. A diferencia de la educación presencial, no había un horario de cursada común a todos, o vos elegías el horario de tu práctico y veías en qué horario era el teórico, sino que una mayor flexibilidad en el uso del tiempo. Por lo tanto, la asincronía, ese tiempo diferido, era bastante dominante, ¿sí? Con una gran potencialidad respecto de ese uso diferido del tiempo, ¿sí? La posibilidad de que las respuestas no sean automáticas, dar tiempo a la reflexión, que estudiantes con otros perfiles y docentes con otros perfiles puedan sentirse cómodos, a veces más centrado en el uso de la palabra escrita que de la oralidad, tiempo de acceder a la producción o reflexión de colegas o de compañeros para poder producir la propia, y el espacio, a diferencia de las aulas físicas que rigen las instituciones, es el territorio en línea, ¿sí? Esos territorios que el mercado ha ido concentrando en ciertas plataformas virtuales, ¿sí? En nuestro país el Moodle es dominante, pero hay otras plataformas que están dando vueltas, si bien podríamos decir que los territorios digitales pueden ser múltiples, complejos y estar construidos por una diversidad de aplicaciones, ¿sí? Muchas de ellas disponibles en línea. Esta modalidad estimuló que se exploren otras producciones, como les decía, además de las textuales, ¿sí? La posibilidad de explorar la multiplicidad de voces, otros modos de pensar las clases, pero también vimos campus virtuales secos, vacíos de gente, con PDFs y foros en los que nunca pasa nada, ¿sí? Y nuevamente, como decía respecto a la educación virtual, pareciera que más que un problema o una potencialidad de la modalidad, hay otras cuestiones que se ponen en juego y a mí me interesa mirarlas en clave didáctica. Nuevamente me lo reservo porque voy a mirar todo el paquete el paquete didáctico en conjunto. Entonces pasamos a la tercera modalidad, que es la educación remota o la educación remota de emergencia, o una colega me decía virtualización forzada. En todo caso, creo que nos estamos entendiendo cuando digo que es lo que hicimos las instituciones educativas para dar respuesta a la emergencia del 2020. La pandemia irrumpió, el confinamiento nos devolvió a los hogares, a estudiar y a enseñar y trabajar a muchos de nosotros desde nuestras casas, y el objetivo era asegurar la continuidad pedagógica, como pudimos. Pero teníamos un supuesto cuando empezó la pandemia. Seguramente ustedes se acordarán al principio, allá cuando en marzo el presidente decreta el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, en las universidades en las que yo estaba, la sensación era de un pronto regreso a la presencialidad. Apenas pase la emergencia. Bueno, la emergencia no sé si la podemos seguir llamando emergencia o no, pero la realidad de esta se instaló por un largo tiempo. De hecho, acá estamos. Lo que pasó, especialmente al inicio, fue que hubo una búsqueda inmediata de alternativas para resolver la imposibilidad de acceder presencialmente a las instituciones, por llevar las instituciones a los hogares. Y entonces empezaron a explorar de qué manera podíamos dar respuesta en línea para formaciones que en realidad, si se pudiera, se impartirían cara a cara, ¿sí? Pero no eran propuestas diseñadas por equipos técnicos, que la educación virtual muchas veces tiene
mucho trabajo por detrás de grandes equipos que diseñan con mucha anticipación estas propuestas. Acá salimos todos y todas al ruedo de la noche a la mañana a resolver que teníamos que seguir dando clase. Y eso impuso que muchos docentes que hasta ese momento no tenían una fuerte inclusión intencional de tecnologías digitales, las empezaran a usar y se asomaran a los territorios en línea para afrontar las tareas, ¿sí? Una de las grandes tendencias que vimos el año pasado es algo como lo que estamos haciendo acá, por decirlo de alguna manera, que fue la búsqueda de lo sincrónico. A diferencia de la educación en línea tradicional, el estar todos en un mismo tiempo, juntos, ¿sí?, cobró mucha fuerza, no solo en el campo educativo. Los vivos de Instagram, de YouTube, las transmisiones online pasaron a ser algo que aparentemente fue deseado, necesario, quizás algo de estar juntos aunque no estemos físicamente en el mismo lugar, pero sí todos juntos en los territorios digitales, verse, poner el cuerpo de alguna manera, una corporalidad diferente a la que se pone en juego cuando estamos en una misma habitación. Y un poco la sensación de que no se perdía todo lo que teníamos. Algo de lo que yo estuve viendo, que no sé si son exactamente las mismas miradas que ustedes comparten, es que hubo un exceso de videoconferencias, ¿sí? Pasó toda la educación a estar resuelta a través de videoconferencias. Muchas veces muy extensas, muy parecidas a las tediosas clases magistrales que ya compartiendo en el mismo espacio físico de las aulas se hace a veces difícil, tediosas de sostener horas y horas de escucha, e incluso empiezan a circular muchos artículos y presentaciones que hablan de la fatiga de Zoom, ¿sí? Así que ahí ponemos un cartel de alerta de qué está pasando. Y también algunos docentes que la solución que encontraron fuera darle tareas a los estudiantes sin ningún tipo de interacción, ni clases, ni devoluciones, como acompañando un proceso de autoestudio. Nada de todo esto lo digo diciendo, uy, qué mal lo que hicimos lo que pudimos y resolvimos la situación de la manera que cada uno, con las herramientas que traía previamente, con las condiciones que encontramos en nuestra vida personal y en las instituciones por las cuales transitamos, fueron las posibles. En ese sentido también hubo mucho movimiento en las prácticas universitarias. Esto que les decía al principio, empezamos a hacernos preguntas. También se empezaron a ver cambios pedagógicos profundos, porque algo de lo dado, de lo establecido, empezó a desarmarse. En algunos casos, sí, y creo que con esto también tienen que ver la abundancia de videoconferencias, cierta búsqueda de emular la presencialidad. Aunque sabemos que no es posible, porque las condiciones no son las mismas, y en ese sentido tampoco es deseable, porque entonces estamos desconociendo cuáles son los modos de estar y construir en un entorno digital. Insisto, no lo digo con ánimos de cuestionar lo que hicimos, sino de hacernos preguntas sobre lo que hicimos para pensar cómo lo seguimos haciendo. Creo que acá también tenemos una oportunidad para pensar desde la didáctica que ya está llegando, prometo no estirarlo mucho más. Gaby, pasamos a la próxima. Llegamos finalmente a las propuestas híbridas, que en este contexto podríamos decir que combinan la educación presencial con la remota, ¿sí? Pero hay quienes hablan de una educación virtual y una educación presencial, que se combinan de distintas maneras, o a veces incluso en la educación presencial se hablaba de hibridez cuando había ciertas acciones o actividades que se desarrollaban en las aulas y otras que eran llevadas adelante en el mundo digital. Una aclaración, quizás que tiene que ver con lo que decía recién, siempre estamos transitando hibridaciones. Ninguna de estas modalidades que describí muy esquemáticamente son exactamente así. Lo presencial no es solo presencial, lo en línea muchas veces no es solo en línea, ¿sí? Y la hibridez es parte de nuestras vidas. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó quienes tenemos hijos e hijas en edad escolar con la escuela en casa y nosotros tomando roles docentes para ayudar especialmente con los más peques. Entonces,
hay algo ahí que empezamos a reconocer como hibridaciones, que si exploramos y vamos un poquito más allá, seguramente ustedes podrían traer un montón de ejemplos. Quizás en el chat de Zoom, quienes están en Zoom o por YouTube, quieran compartir algunas hibrideces más o hibridaciones que estamos transitando. Pero bueno, como les decía, estamos en una conferencia y a veces uno o una simplifica para poder encontrar algunas características y rasgos que nos permitan simplificar para pensar, ¿sí? A veces las sutilezas son necesarias y a veces necesitamos ser más esquemáticos. Entonces, tomando esos rasgos más desafiantes o más obvios, ¿sí? Les propongo pensar qué implica esta mixtura de las propuestas híbridas, ¿sí? Las combinaciones que podemos encontrar para pensar esta educación universitaria híbrida. La universidad en este 2021 que se propone tomar lo que sea posible de la educación presencial y lo que podamos desarrollar de la educación en línea o remota. Observando lo que está pasando quizás en otros niveles del sistema educativo y en las primeras prácticas universitarias que han empezado a abrirse, en la próxima diapo les planteo 3 grandes tipos de soluciones que veo que se están configurando. Pasamos a la siguiente diapo. Pareciera que hay una manera de hibridar ideal, que si se me permite creo que no sé si es ideal, pero además no es la que estamos transitando. Tiene que ver con esas hibridaciones que aprovechan lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la educación en línea, lo mejor de la presencialidad, que se pregunta qué es lo que es más potente hacer en cada territorio, en los territorios físicos, en los territorios digitales en línea, y construye un camino generalmente único, no necesariamente, sin paralelas, prolijo, bien articulado, fluido, pero son ideas que preexisten a la pandemia. Si bien estaban en discusión y no estaban tan claras y no terminaban de decantar, y las soluciones que se da a cada institución son muy heterogéneas, lo que podemos decir es que esas hibridaciones ideales tienen que ver con mucha previsión, con mucha certeza. Es decir, bueno, primero hacemos esto en la presencialidad, después durante tanto tiempo estamos en la virtualidad resolviendo estas actividades y luego vuelven a las aulas. Bueno, estas certezas no las tenemos. Podemos tener un plan, pero ese plan va a tener que ser flexible. Las otras hibridaciones que estamos viendo, que estamos observando, son hibridaciones que llamé precaria. Quizás no es la mejor palabra, es la primera vez que la traigo a la conversación pública, así que quizás ustedes me puedan ayudar a encontrar una mejor denominación o incluso ver si el concepto es adecuado. Me refiero a esa hibridez en la que nos planteamos que hay que hacer lo mismo en ambos espacios. Probablemente hayan escuchado, hayan visto o vivido en este momento, especialmente en primaria, pero más aún en la secundaria, donde pareciera que lo que hay que hacer es lo mismo en los dos espacios. Entonces, hay un docente en un aula con una burbuja, es decir, una parte de su grupo de estudiantes, la otra parte está mirando la clase por internet que es retransmitida por videoconferencia, como si fuera lo mismo estar en un lugar y el otro, como si fueran los mismos los códigos de comunicación y de construcción de sentidos en ambos territorios. En ese sentido hablo de precaria, porque precariza la experiencia de unos u otros estudiantes y no sé si de todos, porque además ese docente desdoblado que tiene que estar al mismo tiempo en un espacio y en el otro, no sé si es posible ni deseable. Entonces, lo que se generan ahí son falsas articulaciones o no hay articulaciones, y creo que es donde más se ve la intención de diluir esas paralelas de esas dos modalidades, pero que es cuando en realidad van por caminos que no se integran, que no se tocan más que nunca. Y finalmente la hibridez es posible. Quizás ustedes digan o piensen después de esto que me conformo. Podemos decir que miramos ese ideal de hibridez que toma lo mejor de ambas modalidades o de todas las posibilidades, pero yo diría que básicamente
son hibridaciones en las que lo que hacemos es adaptarnos al contexto de alta incertidumbre. Que sabemos que tomamos decisiones, pero que van a tener que adaptarse en forma permanente. Y en ese sentido, podemos mirar la potencialidad, y ahora voy hacia ello, y esa promesa de meterme con lo didáctico, de qué es lo mejor o lo más potente en los encuentros digitales, en línea, en los encuentros en las mismas aulas físicas, o no solo en las aulas. Y en ese sentido, quizás lo que tengamos que principalmente es aprender a jerarquizar, a priorizar qué hacemos cuando nos encontramos en la fase presencial de esta hibridez. Ya enseguida me meto con eso. Entonces, en función de esto, traje unas poquísimas ideas, creo, para organizar esto de esa hibridez posible. ¿Qué sería lo posible? Algunas cuestiones para pensar. La primera, que está en la próxima diapo. Pensar en articulaciones flexibles. Las articulaciones me refiero a lo que es en el territorio en línea y lo que es en el territorio presencial. Bueno, pensemos, hay ciertas cosas que vamos a elegir que sean presenciales, otras que queremos que sucedan en línea, y idealmente sería mejor que una sea primera y la otra venga después. Bueno, ¿de qué manera podemos reordenar esas secuencias? ¿De qué manera podemos reconvertir esos momentos, etapas, en otras más flexibles, donde lo que aprendimos de lo remoto tome mayor predominio? Porque sabemos a esta altura, por lo menos en abril, que la presencialidad va a estar bastante limitada. Entonces, una gran pregunta es cómo generar articulaciones entre estos territorios que partan de una planificación inicial, pero que nos los planteemos con cierto margen de maniobra para poder adaptarnos. La segunda, la pregunta es, ¿cuál es la presencialidad imprescindible? Y yo de verdad en este momento les pido que se tomen un minuto y piensen qué sería lo que sí o sí necesitamos hacer cuando estamos todos juntos en un mismo espacio, en la universidad o en otros escenarios donde la enseñanza universitaria se produce. A mí se me ocurrieron algunos, pero ustedes estoy segura que tienen otros, y me gustaría, ¿sí?, que piensen, compartan en los chats. A mí me enriquecería tener otros ejemplos. A mí se me ocurre que un estudiante de medicina o de enfermería o de kinesiología, esas carreras de ciencias de la salud, donde lo asistencial y el trato con los pacientes es central, pueden hacer un montón de cosas fuera de la presencialidad. Pero revisar al paciente o hacer determinados procedimientos van a requerir algún tipo de presencialidad. En algunas universidades incluso esto se da con simuladores y no con pacientes directos, pero eso también es en ciertos espacios físicos. ¿Sí? Otro ejemplo, que la otra vez conversando con gente del campo de la bioquímica, decía, bueno, para un bioquímico es central aprender a mirar por el microscopio, porque calibrar, poder trabajar con ese artefacto para encontrar en la imagen lo que se está buscando es una competencia indispensable para el desempeño de esa profesión. Estoy dando un ejemplo chiquito, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros podemos pensar en algunas cuestiones que se remotizan, ¿sí?, como trabajar con imágenes que posiblemente nos traería un microscopio con distintas muestras, y cómo se enfocan o desenfocan, etcétera, pero no es lo mismo que aprender a manipular el artefacto, ese dispositivo. Lo mismo en ciertas carreras que basan gran parte del aprendizaje en manipular sustancias, objetos, y que no podemos reemplazar con que los estudiantes manipulen sustancias que pueden implicar cierto riesgo en sus casas, ¿sí? Lo que hacemos en los laboratorios no siempre es posible decir, bueno, conseguite esto y esto, bicarbonato y lavandina, estoy diciendo cualquier cosa, no me maten, y mezclalos. Hay cosas que tienen que tener ciertas pautas de bioseguridad y que debemos hacerlas en entornos controlados. Yo lo que les propongo para pensar lo que decía en el punto anterior, y es cómo pensar articulaciones flexibles, es intentar delimitar qué es lo imprescindible que sí o sí vamos a tener que pensar en la presencialidad. Y entonces saber que cuando tengamos oportunidad de encontrarnos en las aulas, en los consultorios, en los laboratorios, en el territorio, ¿sí?,
quienes hagan trabajo comunitario, etcétera, hagamos lo que sí o sí solo podemos hacer en esos espacios. Y todo lo que sea posible ser planificado para los territorios digitales en forma remota, tratemos de dejarlo para esos espacios. Si después la presencialidad se amplía, bienvenido sea, porque sabemos que está bueno estar juntos y encontrarnos, no solo por los procesos cognitivos de construcción de aprendizaje, sino porque en la universidad también estamos los procesos de socialización propios de las prácticas universitarias. Un relato personal, mi hija empezó el año pasado en la Universidad de Buenos Aires el ciclo básico común. Y este año empezó su primer año de la carrera propiamente dicha. La complejidad que veo para armar vínculos, también tiene que ver con los diseños, ya sé, pero para armar vínculos, conocer a sus compañeros, entender qué implica moverse en el ámbito universitario, no está siendo muy fácil de sostener y poner en juego en esta educación remotizada, ¿sí? Entonces, desde ya que la presencialidad sigue siendo necesaria para muchas de las cosas que hacemos en las universidades. La tercera idea, ya estoy llegando, falta poquito, pensar que en la educación remotizada, en los territorios digitales, podemos pensar en tiempos comunes, sincrónicos, y tiempos diferidos, y también ahí tomar decisiones. Cuando nos encontramos todos juntos en un Zoom, ¿sí? ¿Qué es lo que vale la pena hacer? ¿Para qué vale la pena encontrarnos en el mismo tiempo y no dejar un video grabado o una lectura o un entorno multimedia o hipermedia o explorar otros espacios con consignas? Si nos vamos a encontrar, ¿para qué es? ¿Sí? Yo creo que hay cierta excepcionalidad en estos encuentros como este. Hoy hay herramientas de las que permiten videoconferencias que nos permiten trabajar en pequeños grupos. Bueno, pensemos para qué vale la pena estar un rato todos juntos, discutir, plantear dudas, consensuar, tomar decisiones. Bueno, ustedes encontrarán cuáles son los verbos que sostienen los procesos de aprendizaje, que se desarrollan de mejor manera cuando el tiempo es el tiempo común, aun cuando el espacio físico esté distribuido y el espacio que nos reúne es el de la videoconferencia. También podemos pensar qué es lo que es potente hacer en esos tiempos diferidos. Consignas, desarrollos, las prácticas profesionales para las cuales formamos en la universidad no siempre son instantáneas, ni la del tiempo único en el que todos estamos al mismo tiempo haciendo algo. Elaborar informes, diseñar proyectos, validar, modelizar, validar procesos, modelos construidos, a veces requieren otros tiempos, no hace falta estar todos al mismo tiempo haciendo eso a la vez. Quizás sí necesitamos calendarizar o tener un cronograma para que no sea exactamente a la misma hora, el mismo día, en el mismo lugar, pero que haya procesos compartidos, porque es interesante que los estudiantes también puedan compartir esos procesos y acompañarse. Entonces, de alguna manera, otra de las decisiones es, cuando no estamos en la presencialidad, sino en los territorios digitales, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo común en el que estamos todos a la vez haciendo lo mismo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en los tiempos diferidos? Y la cuarta y última idea se mete de lleno en la didáctica. Y tiene que ver con diseñar buenas actividades, porque esa siempre es la clave. ¿A qué me refiero con actividades? Aquello que le pedimos a los estudiantes que hagan. Cuando estamos en las aulas físicas, o en los consultorios o en los laboratorios, cuando estamos en el tiempo compartido y cuando estamos en el tiempo diferido en forma remota. Para aprender tenemos que hacer cosas, tenemos que pensar, discutir, debatir, diseñar, ejemplificar. Ustedes podrían agregar un montón de verbos, más allá de decidir cuál es el espacio más adecuado o el tiempo más adecuado para todo esto. En todas esas configuraciones es interesante pensar qué les vamos a proponer a nuestros estudiantes que hagan, además de escucharnos hablar, o además de leer un texto. Y en ese sentido, cada uno en sus propios campos disciplinares tiene que poder encontrar cuáles son esas actividades más cercanas a las prácticas profesionales que queremos desarrollar.
Philippe Mérieux, un filósofo pedagogo francés, decía que la paradoja de la buena educación es que tenemos que aprender a hacer algo que no sabemos hacer haciéndolo. Y las buenas actividades son las que nos llevan por esos caminos, las que invitan a los estudiantes a transitar experiencias que les permiten hacer aquello que les va a hacer que aprendan lo que esperamos que aprendan. Es un poquito trabalenguas, pero espero que se entienda cuál es la idea, ¿sí? Ahora, todas tienen que ser actividades innovadoras, la última idea, no necesariamente. A veces una buena escenificación, ¿sí? Donde se ponen en juego la posibilidad de hacer una entrevista, ¿sí? Esto es algo común a muchas profesiones, a un colega, a un informante, a un paciente, a un representante de la comunidad, etc. Es algo que es tan simple, pero al mismo tiempo tiene una complejidad enorme. Otras veces desde ya, y eso se puede resolver además, sí, en un encuentro por Zoom. Podemos invitar a alguien y que los estudiantes hayan diseñado y estructurado una buena entrevista para poder llevar adelante, por ejemplo, ¿sí? Y también, por supuesto, hay actividades que están más en los bordes de lo que se llama la innovación educativa, que habría que ver si por innovador es bueno, que a lo mejor requieren de docentes que tienen más trayectoria en explorar, exponer, utilizar herramientas, palabras que hoy circulan como transmedia, narrativas multimediales, experiencias inmersivas, digo por nombrar otras posibilidades que a lo mejor resuenan o dan vueltas y que podemos estar alerta, porque a lo mejor es un colega que trabaja en la misma institución quien nos puede inspirar a desarrollar otras buenas prácticas. La siguiente. Entonces, y en relación con esto último, la invitación es a pensar la hibridez como una construcción colectiva, situada en la institución, que reconozca las condiciones del contexto y del tiempo en que vivimos, pero que se afirme y se aferre fuertemente a los vínculos con nuestros colegas docentes que tenemos construidos o que podemos reconstruir, porque justamente el contexto nos permite colaborar si tenemos colegas de otras instituciones o de otros países. Inspirarnos en otras prácticas, compartir dudas, preguntas, cosas que no funcionaron también y pensar con otros, reflexionar sobre la tarea que estamos haciendo junto con otros para empezar a encontrar nuevas preguntas y algunas respuestas. Y con esto cierro porque tengo muchas ganas de escucharlos, de leerlos y de ver cómo resuenan estas ideas. Ahí tienen mis datos de contacto, mi correo y mi usuario en redes para quienes me quieran encontrar. El sitio de El PENT en la Flaxo Argentina, espacio donde me desarrollo como coordinadora y donde pueden encontrar gran parte de las publicaciones que plantean algunas de estas cuestiones. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí hoy, un viernes a esta hora de la noche, con todo el cansancio de la semana encima. Bien, muchísimas gracias, Gisela. La verdad que muy enriquecedor todos tus comentarios, aportes. Creo que esto de partir de la pregunta, ¿no? La pregunta que nos da vueltas en la cabeza a todas y a todos, a partir de esta situación de emergencia en la que nos hemos visto, digamos, compulsivamente volcados a las tareas de virtualización, de la enseñanza y demás. Pero recuperar la pregunta como oportunidad me parece un desafío maravilloso, ¿no? En ese sentido, digamos, a lo largo del chat se han ido planteando bastantes interrogantes y cuestiones que tienen que ver, pero hay uno que me gustaría que fuera por ahí un punto de partida para que lo podamos pensar entre todos, que tiene que ver con que, digamos, nuestras universidades públicas, a nuestras universidades públicas acceden, digamos, una importante cantidad de estudiantes, ¿no? A la hora de plantear esta meta de la educación híbrida, ¿no? Creo que hay muchas potencialidades que sirven, digamos, para recuperar esa posibilidad de vínculo entre la masividad del alcance de las clases, ¿sí?
y las potencialidades que tiene la educación híbrida. Quizás por ahí podríamos arrancar algunos comentarios y procesos de reflexión que también han sido planteados en el chat por ahí, para vencer el desaliento que a veces ha generado el hecho de que hay estudiantes que abandonan frente a la tarea de virtualización de la enseñanza y demás. Bueno, yo acerco alguna reflexión que me surge inicialmente, pero la verdad es que no tengo respuestas para eso, que es lo que les decía hace un rato. La masificación de nuestras universidades, atada a los recursos disponibles, la cantidad de docentes, el presupuesto universitario, nos plantean a veces situaciones que no son sencillas de resolver y que no tenemos buenas respuestas para dar a esa situación. Pero son a la vez las condiciones en las que hemos aprendido a trabajar. Yo creo que a veces ante actividad tenemos dos cuestiones, una del orden didáctico y una de las trayectorias estudiantiles, que es lo que estaban planteando también. En el orden de lo didáctico, creo que a veces los docentes, las aulas saturadas de estudiantes nos llevan a refugiarnos en ciertas prácticas tradicionales que no son necesariamente las que mejor permiten aprender. Entonces, cumplimos con decir todo lo que tenemos para decir, con suerte escuchamos las preguntas de 2 o 3 estudiantes que se animan en ese contexto a levantar la mano, pero no necesariamente estamos promoviendo la formación de profesionales reflexivos, que se hagan preguntas, que tomen decisiones. Entonces quizás en esa masividad de esas aulas abarrotadas, ya sean presenciales o remotas, podemos pensar de qué manera, vuelvo a la idea de actividades, pequeñas actividades que aun cuando no podamos escuchar todas las producciones de todos los estudiantes, ni todo lo que tienen para preguntar o decir, sí los inviten a hacer algo con ese conocimiento que estamos construyendo en la clase. Entonces a veces una pregunta dilemática, un problema, y decir con el compañero de al lado, discútanlo, piensen un rato. Obviamente no vamos a controlar si esto está ocurriendo o no, es una invitación a pensar, es una invitación a profundizar, a cuestionar, a debatir con las ideas que el docente está poniendo en circulación, ese saber erudito que se trae a la clase, pero que no es un saber estanco y ahistórico, que no tenemos nada para pensar, o incluso para reconstruir. Y en ese sentido después se podrá circular la palabra en pocos estudiantes y ver cómo nuestra interacción con ellos se devuelve para que el resto de los estudiantes se sientan reflejados, se sientan interpelados en esos que pudieron tomar la palabra. Pero también implica nosotros tolerar bueno, tómense 5 minutos en silencio y piensen o respondan o analicen, porque cuando hacemos una pregunta y la contesta el primero que llega más rápido porque sabía más, porque se preparó mejor para esa clase, porque le sale más naturalmente, porque tiene menos timidez, generalmente se obtura la posibilidad de que el resto de los participantes de esa clase se dé unos momentos para pensar en esa pregunta, en ese problema o en esa propuesta que el docente está poniendo a disposición. Esto es posible en los dos contextos, en el del aula física y en las de las aulas remotizadas. Ahora bien, el seguimiento de las trayectorias estudiantiles se complejiza y yo no es parte de mi campo de especialidad, pero sí sé que hay universidades nacionales que con condiciones de masividad creciente han desarrollado buenos proyectos de seguimiento de trayectorias estudiantiles. La otra vez veía algo de la Universidad de La Plata, puedo buscar el artículo para compartirlo, que se afianzaban en algunas líneas de financiamiento de la Secretaría de Política Universitaria para este tipo de proyectos, y en ese sentido tenemos que encontrar soluciones creativas, pero también ver qué es lo que están haciendo las otras universidades nacionales del país con condiciones similares, aún con poblaciones diferentes. Ahora, en la educación remota tenemos el problema adicional del acceso y la conectividad. Esto es así y yo no lo voy a negar. El tema es cómo ir surfeando entre hacer lo mejor posible
sin abandonar las buenas prácticas pedagógicas, pero sin dejar un tendal de estudiantes que no pueden subirse a esa ola nunca jamás. Entonces deberemos ir encontrando, y yo no puedo decir, se hace de esta manera, o lo hacemos así, porque no conozco la realidad de Salteña y sería una caradura si en este momento les digo cómo resolver las situaciones que ustedes conocen mucho mejor que yo, o de los colegas que están en YouTube en este momento de otras regiones del país. Lo que digo es que seguramente encontraremos soluciones mejores cuando las pensamos colectivamente, a partir de pensar esa situación, y también si escuchamos lo que los estudiantes tienen para decirnos al respecto, que seguramente pueden ser co-creadores, codiseñadores de nuestras prácticas educativas, y mucho más en este contexto, poder plantearnos sus problemas, pero también invitarlos a la mesa de discusión de cómo abordarlos, qué ideas ellos mismos, qué soluciones se están dando. No es por deslindarnos de nuestra responsabilidad institucional, pero sí la escucha es parte de esa responsabilidad. Más que eso no sabría qué decir sobre la masividad. Sí, muy interesante, ¿no? Sobre todo esta idea de construcción colectiva, ¿no? De mirar también qué pasa en otros lugares, cómo podemos nutrirnos, recuperar, digamos, algunas experiencias, y también, digamos, dentro de los propios espacios de la universidad, ¿no? Frente a esto, Antonella, es una pregunta que viene de YouTube, dice Antonella Klug: ¿cómo trabajar con las resistencias de los docentes universitarios para poder pensar la hibridez como construcción colectiva? ¿No? Bueno, me están tirando unos desafíos re fáciles de resolver, ¿no es cierto? Todos sí que tengo la respuesta en la punta de los dedos. Es difícil. Yo creo que lo que vi en el último año es que las condiciones que se nos impusieron a todos generaron mejores condiciones para estas transformaciones. Porque la verdad es que no nos quedó otra, y en ese sentido tuvimos que salir a buscar ideas y soluciones como pudimos, y he visto docentes que se resistían a cualquier tipo de inclusión tecnológica, ávidos de toda capacitación, webinar, charla, taller que estaba dando vueltas, porque la obligación que se nos impuso hizo que algo empiece a transformarse. Espero que de alguna manera eso también genere prácticas genuinas, y que algunas de estas queden después de esta situación, que esperamos que en algún momento termine, porque espero que compartan el optimismo de que en algún momento la situación que estamos viviendo, inédita y de incertidumbre por la pandemia, va a terminar, y ahí vamos a estar en otro momento que yo, para nada, cuando me hacen preguntas de qué veo el futuro, qué va a quedar, no tengo idea, pero creo que va a ser un muy buen momento para ver qué nos traemos de toda esta experiencia. Así sean las preguntas, así sea mirar de nuevo las prácticas universitarias. Ahora bien, esa mirada de lo colectivo en una institución tradicional como la universidad, altamente, fuertemente verticalista, jerarquizada, más en algunos lugares donde la cátedra y el titular y después está el equipo docente, evidentemente son prácticas que no se van a deconstruir de la noche a la mañana, ¿sí? Pero de alguna manera pareciera, por algunas experiencias incipientes que empiezan a ver, que esta situación absolutamente disruptiva que estamos viviendo puso en jaque muchas de esas prácticas. Así que todos los que estamos subidos a esta posibilidad de pensarnos, repensarnos y hacer con otros, aprovechemos la oportunidad, que de alguna manera las prácticas culturales se van transformando con el tiempo. No, yo no soy de las que cree que la universidad es la misma que cuando surgió con los gremios en la Alta Edad Media. No, no me parece que esta sea la realidad. Y tenemos ahí una responsabilidad, todos los que creemos que aún tenemos mucho para cambiar, para aprovechar el viento de cola que esta situación nos ha traído respecto de estos cambios en los modos de hacer con otros y de hacer con tecnologías. No sé, esto es lo que podría decirles en este momento, porque vieron que este momento en que a uno le hacen preguntas pareciera que tiene que encontrar respuesta para decir. Entonces, bueno, intentamos. No, en ese sentido también, digamos, va asociada con las preguntas que van surgiendo. Creo que es un diálogo también, porque, digamos, desde otro lugar también María Cecilia Crisiul
no me sale el apellido. Bueno, ella plantea si la hibridez es una nueva normalidad o es algo que, digamos, se va a terminar una vez que finalice esta situación de emergencia que estamos transitando. Ella lo está consultando en términos de las didácticas y las propuestas pedagógicas. ¿Es una nueva normalidad? Yo creo que la normalidad es el cambio en este momento, y que nada de lo que está estable, firme. Tampoco creo que estemos instalando cimientos firmes, rígidos, de una nueva construcción, de un nuevo edificio digital o físico de las universidades. Creo que lo que estamos es en un proceso de transformación profunda que las universidades necesitábamos y seguimos necesitando, y que no sabemos bien a dónde nos va a llevar. Sabemos que hay estructuras curriculares que están perimidas, esas basadas en compartimientos tan estancos, pero también yo tengo experiencia en el desarrollo de diseños curriculares integrados, que pueden ser muy potentes, pero que son súper complejos de diseñar y llevar a la práctica, y que requieren de un esfuerzo y un trabajo nuevamente colectivo muy grande, con lo cual, ¿cuál es la nueva normalidad? No la sé. No sé si hay una norma, además, con la gran heterogeneidad que tenemos. Con lo cual, no sabría, María Cecilia, muy bien qué decirte de si esto se queda, si no. Yo, respecto a las construcciones didácticas, para mí tienen que ver con poder encontrar maneras de enseñar que sean adecuadas a aquello que queremos que nuestros estudiantes aprendan. En lo personal, creo que en el socioconstructivismo tenemos muchas respuestas, pero también creo que cada docente se va aproximando a su realidad como puede y con las herramientas que tiene. Ustedes saben que la enseñanza universitaria es la única que no requiere un título docente para enseñar, ¿sí? Bueno, en el nivel medio se cuela un poco algunos profesionales que por el solo hecho de tener una profesión dan clases, pero no es la norma. En cambio, en la universidad tenemos el título que nos habilita a ejercer ciertas profesiones o campos académicos, y pareciera que automáticamente estamos habilitados para enseñarlo. Bueno, hoy en día hay también un viento de cola en ese sentido. Las carreras docentes, las especializaciones en docencia han crecido en nuestro país significativamente en los últimos años. Eso no quiere decir que todas sean buenas, que todas nos ayuden a reinventar, ¿sí?, los modos de enseñar en la universidad. Yo creo que la clave es poder desarrollar una práctica reflexiva respecto de nuestra tarea docente. Así como en los campos donde la vida social y de la vida profesional no está bueno responder automáticamente siempre de la misma manera a las situaciones con las que nos enfrentamos, en la docencia tampoco. Pero bueno, necesitamos romper cierta inercia, y ahí es donde digo que esta situación nos ayudó a romper la inercia, porque no era posible sostenerla en este contexto. El proceso de alguna manera está iniciado, ese proceso de transformación, esa conmoción de las estructuras que estaban instaladas, se va gestando ese proceso de transformación también sobre la marcha, porque, digamos, ese contexto de incertidumbre que planteabas al inicio sigue estando, digamos. Entonces, después, a lo largo del chat, los colegas han ido planteando respuestas a los interrogantes que iban surgiendo de tu exposición, ¿no? Entonces, cuando planteabas, por ejemplo, cuál era la presencialidad imprescindible, surgieron ahí varias respuestas. Del área de la salud, que la nombraste, se sumó, digamos, dentro de esa área las prácticas de antropometría en nutrición. En geología también comentaron acerca de la mineralogía, que sí o sí es necesario mirar desde el microscopio y demás. Se sumaron también reflexiones metacognitivas, las prácticas profesionales en el ámbito de la salud, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, lo engancho también con lo que plantean desde el YouTube. Lorena Montbrum dice, ¿qué estrategias podemos implementar para que los estudiantes, sobre todo los primeros años, interactúen en clases sincrónicas, ¿no? Más allá, digamos, de esta presencialidad imprescindible,
cómo conjugar esa presencialidad imprescindible con estas otras instancias que requieren también, y recupero también lo que habían dicho antes, la necesidad por ahí más del docente que de los estudiantes de recuperar la mirada, los gestos, para saber si estamos yendo bien con la clase o no, ¿sí? La gestualidad de la clase. Bueno, primero gracias Beatriz por contarme. No me es posible escuchar, hablar y leer, ¿sí? Por eso agradezco enormemente el trabajo de Beatriz, pero tengo mucha curiosidad por leerlos, así que yo después me voy a guardar todo lo que ustedes escribieron en el chat, en el Zoom, quienes estamos acá en la Universidad de Salta, y quienes en YouTube están dejando sus comentarios, y les pido desde ya permiso para apropiarme y distribuir en otros ámbitos de formación de algunos de los ejemplos que hayan dejado para enriquecer un poco también mi repertorio de ejemplos a otros campos disciplinares. Llevo casi 20 años trabajando en la Universidad de Ciencias de la Salud y me es mucho más fácil, por el trabajo personalizado que vengo haciendo con docentes, tener ejemplos más a la mano de ese campo, y me enriquece escuchar otras cuestiones. Sobre las participaciones y las interacciones entre estudiantes, preguntaron en los primeros años, yo creo que no es exclusivamente, porque pasa en el posgrado también. Lo que tenemos que preguntarnos son por las condiciones que se generan para esa interacción. ¿En qué sentido? Algunas ideas, seguramente hay otras, y hoy cuando corte voy a decir, ay, ¿cómo no dije esto? Vieron que a todos nos pasa. Pero hay una que tiene que ver con que aquello que les proponemos debatir, intercambiar, compartir con otros, tiene que ser algo que genuinamente requiera de distintas miradas y voces. Porque si lo que les vamos a pedir es que recuperen lo que ya decía el texto, ¿sí? Para reproducirlo, no necesitamos interactuar para eso. Leemos el texto, quizás alguien nos ayuda un poco si no es de fácil comprensión, especialmente en los primeros años, y ahí les propongo recorrer un poco la producción de la doctora Paula Carlino sobre la alfabetización en los primeros años de la universidad, pero también lo que puedo decir es que a interactuar se aprende interactuando, pero que como todos, nosotros interactuamos cuando tenemos algo que genuinamente requiere de la mirada de los otros, de las reflexiones de los otros, porque me complementan, porque disienten. Entonces volvemos a la idea de actividad. ¿Qué actividad estoy proponiendo para hacer juntos o con otros y otras que valga la pena, que necesite de ese otro? ¿Sí? Por otro lado, un espacio y un tiempo. Tenemos que prever que esa interacción requiere de tiempos para que las voces se expresen, para que las diferentes opiniones puedan ser puestas en juego. Y en ese sentido, el clima de la clase es central, porque si es una clase donde a la primer persona que dice algo con la que no acuerdo, la trato mal, o se tratan mal entre estudiantes y los docentes no intervenimos para generar un clima de respeto a esas opiniones diversas, también estamos desalentando la participación. Y desde ya el trabajo en pequeños grupos suele favorecer que quienes se sienten con más inhibiciones para tomar la palabra delante de un gran grupo, en los pequeños grupos pueden hacerlo. Ahí suele aparecer, ¿y cómo sé si todos participan? Bueno, si en la clase grande tampoco participan y toman la palabra todos. El pequeño grupo es una oportunidad para que más personas tomen la palabra, para que se animen, para que ensayen a explorar sus opiniones. Seguramente sea necesario que los docentes de alguna manera explicitemos esas reglas de la buena interacción, de la posibilidad de escuchar y por qué vale la pena escuchar las palabras de los otros. Serían como las primeras ideas que se me ocurren, no sé si iba exactamente por ahí la pregunta, pero espero que me hayas... Sí, yo creo que se han acercado ahí ideas, digamos, que por supuesto van a cobrar mayor realidad en los contextos disciplinares de cada uno, pero son orientaciones hacia las estrategias, digamos, posibles en estos espacios, ¿sí? Acercan más preguntas, hay una de Oscar Capalvi, ¿sí? En donde
si puedes compartir, digamos, algunas experiencias o conocimientos que tengas sobre universidades privadas, universidades pagas, vinculadas a estas ideas de hibridación. Y después hay otra consulta también que viene de YouTube, que tiene que ver, digamos, con cómo flexibilizar más allá de las exigencias de los documentos curriculares, pensando en que a veces los tiempos necesarios para dar la palabra, para las intervenciones, no son los tiempos con los que se cuentan, digamos, curricularmente establecidos. Bueno, a ver, sobre las universidades de gestión privada, que me parece que a eso se refiere con las universidades pagas, sí. No sé bien a qué apunta la pregunta. Digamos, se enfrentan como todas las universidades con los mismos desafíos que tenemos todos. No todas las universidades privadas tienen una relación docente-alumno mucho mejor que las públicas, y hay todo tipo de experiencias y propuestas. En lo personal, yo trabajo en una universidad de gestión privada, asociada al Hospital Italiano de Buenos Aires, y ciertamente fue un gran desafío llevar adelante la formación de los y las profes desde el año pasado, y encuentro estos mismos obstáculos y estas mismas potencialidades que les estoy compartiendo, con lo cual no sé exactamente a qué aspecto o por dónde pasaría la diferencia. Si tiene que ver con esto de la menor masividad, puede ser, pero los problemas didácticos son los mismos, porque en general los docentes que se desempeñan en las universidades de gestión pública y gestión privada muchas veces son los mismos, somos los mismos, y hemos tenido una formación similar y llegamos con recorridos similares a la enseñanza universitaria. La otra pregunta, ¿me recordás, Beatriz? La segunda. Sí, la otra pregunta tenía que ver con los tiempos necesarios para la participación, para promover la interacción en estos espacios virtuales que por ahí, digamos, no tienen, digamos, mucha similitud con los tiempos dentro de lo académico, ¿sí? Estoy buscando la pregunta para decirla lo más fidedignamente posible, pero va por este lado. ¿Sí? ¿Cómo flexibilizarnos más allá de las exigencias de los documentos curriculares? Esa era la pregunta, teniendo en cuenta esta disquisición entre los tiempos comunes y los tiempos diferidos en los que estamos transitando. Mira, algunas cosas que se me ocurren para compartir, y vemos si pasa algo de eso por ahí. Primero, que las adaptaciones curriculares que estamos haciendo están todas validadas por las autoridades de nuestro país, porque todos sabemos cuál es la situación que estamos viviendo, y ese tiempo diferido es parte de las soluciones que damos al problema común, ¿sí? Como que ahí. Ahora, digo, ¿por qué lo relaciono? Porque los documentos curriculares de la mayoría de las carreras presenciales no preveían nada de lo que estamos haciendo. Y sin embargo, esos estudiantes van a tener la misma validez del título que si hubieran cursado en las condiciones de vieja normalidad prevista. En ese sentido, los documentos curriculares están siendo tensionados. También los documentos curriculares suelen ser una guía, una orientación, pero no suelen ser un corset que nos restrinja tanto. A veces es como una excusa que nos damos a nosotros mismos para sostener prácticas que ya conocemos, porque vamos a decir que el cambio nos genera a la incertidumbre que nos rodea el contexto, a la propia incertidumbre de si va a resultar, si no va a resultar, si esta actividad que es tan divina me va a funcionar, y si no funciona, ¿qué hago? Y bueno, si no funciona, también está bien compartir con los estudiantes que estamos explorando nuevas soluciones, porque ellos también están viviendo en este contexto, y poder transparentar que lo que estamos haciendo es una búsqueda activa por encontrar las mejores soluciones a la situación que estamos viviendo y hacerlos parte de eso, como decía hace un rato, es una manera de pensar. Ahora bien, respecto de los tiempos para la participación son difíciles en la presencialidad y en la virtualidad. Yo, la verdad es que trabajo hace 20 años en formación de profes, especialmente en el campo de la salud, y esta cuestión de cuando hago clases más participativas se me van los tiempos de las manos, no sé cómo calcular cuánto tiempo lleva el trabajo en grupo. Es algo que solo vamos a aprender en la medida que vayamos explorándolo.
ir revisando y ajustando. La contraparte es pararse frente al aula y hablar. Ahora, desde mi perspectiva, eso no promueve aprendizajes profundos, ricos, críticos y reflexivos, porque si la tarea que le proponemos a nuestros estudiantes es solo escuchar, ¿cuándo les damos la oportunidad para expresar aquello que piensan sobre lo que están aprendiendo? Ustedes saben que hasta que hay un autor que se llama Jay Lemke que habla de, que explica esta cuestión de hablar ciencia. Hasta que nosotros no nos apropiamos de la terminología, no logramos aprenderla. Y a veces los estudiantes solo son invitados a expresarse por escrito o en forma oral al momento del examen. Y de repente, la primera vez que tienen oportunidad de hacerlo es cuando les vamos a decir si aprueban o no aprueban. Entonces estamos en problema, porque nunca antes tuvieron la oportunidad de ejercer esa práctica, ya sea en la oralidad o la escritura, y recibir de nuestra parte una devolución constructiva que los ayude a mejorar esas prácticas. Ahora, si enseñar no es ayudarlos a aprender, ahí ya estamos como en sintonías tan diferentes que es difícil encontrar consensos. Enseñar no es solo decir lo que sé. Y en ese sentido, las actividades participativas o con interacción ponen a los estudiantes en la oportunidad de hacer, de decir y de producir, y de que otros, ya sean los docentes o sus compañeros, devuelvan qué están viendo de esa producción. Es la oportunidad de aprender, es la oportunidad de equivocarse, que es necesaria para aprender. Bueno. Gracias, perdón, sí. gracias No. Gisela. Era pensar en esto, bueno, lo que vos ya planteaste era una de las preguntas, que era cómo pensar el tema de la evaluación en un contexto de hibridez. Bueno, es esto, ¿no? De repensar las prácticas, los criterios, los instrumentos, y también haciendo como una reflexión de todos estos aportes. Hay algunas preguntas y algunos interrogantes que están en el chat, te los vamos a acercar, porque bueno, los tiempos no nos dan para poder responder a todos, pero bueno, lo interesante de todo esto es que estos interrogantes, estas consultas, estas experiencias, estas ideas pasaron por cuestiones didácticas. Ya no es preguntarnos cuál es la mejor herramienta, cuál es el mejor dispositivo, sino pensar en cuestiones de la enseñanza y el aprendizaje. Yo creo que eso ha sido un cambio y muy positivo, ¿no? Y tu exposición nos ha permitido eso, ¿no? Repensar en estas cuestiones, ¿no? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo logramos buenos aprendizajes? ¿Qué problemas tengo de aprendizaje? Y esas preguntas que decían las colegas, bueno, que Beatriz recuperó, esto, ¿no? De no ver a mis alumnos, esto de la presencia, como cobra sentido cuando me encuentro y escucho y los miro, ¿no? Entonces esa cuestión de cómo construyo mi identidad docente si no es con mis alumnos o con los estudiantes. Entonces, bueno, realmente muy, muy interesante, y todas estas preguntas siguen sin respuesta, y creo que es lo más desafiante y lo más interesante tal vez, ¿no? Bueno, vamos cerrando, el tiempo es tirano y bueno, ya es extenso. Agradecemos tu participación, Gisela, los aportes de los colegas también, gracias Beatriz. Y bueno, todas las preguntas y los interrogantes, como te decía Gisela, te los vamos a acercar. Desde ya, muchísimas gracias. No sé, Nancy, si deseas realizar un cierre. Bueno, agradecer a Gisela, ya enseguida también le vamos a dar la palabra a Gisela para hacer un cierre. Ha habido muchísimas intervenciones en el chat, yo he ido leyendo, sumamente interesantes, ¿no? Cómo sería una evaluación eficiente en modalidad híbrida, bueno, creo que es muy importante, como decía recién Gabriela, que nosotros como docentes podamos preguntarnos, poner entre signos de pregunta eso que estamos haciendo. En mucho tiempo estuvimos en nuestra práctica docente sin preguntarnos. Creo que para nosotros como equipo del curso, que pensar una videoconferencia con tantas preguntas, con tantos aportes y demás, es muy importante porque decimos, bueno,
uno de los propósitos era poner eso entre signos de interrogación nuestra práctica, y creo que en este caso se ha cumplido el propósito, ¿no? Bueno, agradecerle a cada uno de ustedes por sus intervenciones, a Gisela por su generosidad y por su tiempo, y bueno, Gisela ha dicho en otros momentos de la conferencia que bueno, que ella tiene un trabajo particular con el área de salud. Bueno, vamos a tener otra instancia con Gisela durante este año para trabajar particularidades del área de salud, así que para el caso de esa área nos vamos a volver a encontrar con Gisela, ¿no? Bueno, Gisela, tu cierre, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias a ustedes por invitarme, Nancy, Gaby, Beatriz. Estoy realmente agradecida. Como dije antes, no era algo cordial decir porque queda bien. Estoy muy curiosa de leer lo que hayan escrito. Realmente creo en la interacción, a veces estos formatos no lo permiten. Vi de reojo que decían, bueno, el Zoom permite trabajar en varias salas paralelas. Es así y lo estimulo, es una herramienta sumamente potente para las condiciones en las que estamos. Yo les dejé ahí en la diapositiva final de mi presentación mi contacto. De verdad está abierto a interactuar, en principio en Twitter, me pueden buscar, que es un ámbito que puede habilitar la conversación, o me mandan un correo o a través de las colegas de la universidad para lo que precisen seguir conversando. Así que nuevamente muchísimas, muchísimas gracias, y gracias a todos por sus aportes en este encuentro que ha tenido menos de conversación de lo que me gustaría, pero que espero que cada uno lo siga teniendo en las redes o a partir de las ideas que queden dando vuelta. Realmente gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.